Calma y plegaria sábado 9 de mayo de 2026. Para soltar tu cargas y sanar tu corazón. Calma y plegaria, sábado 9 de mayo de 2026. Avenue María Purísima, sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mi labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por servo quien sois, bondad infinita, y por cosamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con la penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmement nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desea de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Hermano, hermana, que te acerca a este momento de oración, déjà aquí tu cargas. Sabemos que los pasos a veces pesan, que la heridas del ayer aún duelen en el silencio. Hoy la Madre no espera con los brazos abiertos, no para juzgar, sino para vendar lo que está roto con infinita ternura. Escribe tus intenciones. Confía y ese dolor que nadie s'inquiema a la manos de quien todo lo consuela. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Y sumido en agonía oraba más intensamente y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Imagina esa tierra fría de Getsemaní. Siente la corteza áspera del olivo milenario bajo la manos temblorosa del Señor. Sus amigos, los que prometieron lealtad hasta la muerte, duermen a poco metro. A veces pensamos que el mayor dolor de esa noche fue el miedo a los clavos o a la cruz de madera que lo esperaba. Pero no. El sudor de sangre brota al tocar la soledad más absoluta. El mismo frío que sientes tú cuando lloras en tu habitación de madrugada y nadie se entra. Cuando tu propia familia parece ajena a esa angustia que te ahoga el pecho, Jesús no huye de ese jardín oscuro. Se queda allí absorbiendo en su piel cada traición, cada palabra cruel que te han dicho, cada papel sobre la mesa con deuda que no sabes cómo pagar. Él asume tu soledad para que hoy, en este preciso instante, tu sepas que no estás caminando solo por el valle de la sombra. Señor, te entregamos a todos los que hoy sienten que no pueden más, a los que sufren de angustia, a los que sienten que sus seres queridos también se han quedado dormidos en su momento de mayor necesidad. Dale tu abrazo y tu alivio inmediato. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó a azotarle. Piensa en el momento exacto en que lo atan. La piedra de la columna está helada. La cuerda se le quema en la muñeca antes siquiera de que caiga el primer golpe. A menudo miramos esta escena desde lejos, como si fuera solo un relato antiguo. Pero, ¿cuántas veces te has sentido tu atado a una columna que no elegiste? A veces esa columna es una enfermedad que te roba la fuerza día a día. Otras veces es una situación familiar rota que te golpea una y otra vez sin darte tregua para respirar. Cada azote que Jesús recibe en su espalda desnuda es un eco de esos golpes que la vida te ha dado últimamente. Esas decisiones que te tiran al suelo. Él no aparta el rostro, no se suelta, se deja herir hasta quedar exhausto para que tú, cuando te mires al espejo y sienta que la vida te ha desgastado, sepa que en tu cicatriz está su consuelo. Él recibe la dureza del mundo para proteger tu fe. Señor, te pedimos por todos los que hoy sienten que no pueden soportar un día difícil más. Por aquellos que están cansados de luchar, que tienen el alma adolorida, derrama sobre sus heridas la suavidad de tu abrazo y dale la certeza de que tu amor los sostiene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Los soldados tejeron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Mira esa corona tejida con crueldad, las espinas largas y afiladas penetrando la piel de su frente, la sangre resbalando por sus ojos hasta nublarle la vista. A menudo pensamos en el dolor físico, pero esta tortura fue diseñada para burlarse de su dignidad. Le tirant un manteau viejo sobre los hombros destrozado y se rien de él. ¿Cuántas veces tu propia mente ha tejido una corona de espinas para ti, esos remordimientos que te asaltan a la 3 de la madrugada mientras mira el techo a oscuras? Esa voz interna que te repite que has fracasado, que no eres suficiente para tu hiroso y ese papel con cuenta sin pagar sobre la mesa que resuena como una burla a tu plan de futuro. Jesús deja que esa se ramasse casse le perfora en cabeza para abrazar tu tormentos mental. Él soporta la burla para que tú no tengas que vivir prisionero del miedo a equivocarte. Él acoge el desprecio del mundo para envolverte en su infinita ternura, recordando a tu alma cansada que tu verdadero valor no se mide por la crítica de los hombres. Señor, te entregamos a todos los que viven prisioneros de sus propias preocupaciones, a los que sufren de noches sin descanso, a los que sienten que sus pensamientos son un peso insoportable. Arranca de sus cabezas las espinas del miedo y dale la calma profunda que solo tu compasión puede brindar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario. Tomás rompió a Jesús que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario. Observa el peso aplastante de Jesús y madero sobre sus hombros herido. La madera aspera se clava en la carne viva. El polvo del camino se mezcla con la sangre y el sudor que le nubla la vista. Cada paso es una agonía, un esfuerzo sobrehumano donde las rodillas ceden y golpean las piedras del suelo. Solemos mirar esta escena pensando en un evento distante. Sin embargo, ¿no sientes tú ese mismo peso invisible cuando te levanta por la mañana sin fuerza para afrontar el día? Esa cruz que tú cargas ahí tiene otros nombres. Una responsabilidad familiar que te ahoga, un silencio frío en tu hogar, el cuidado incesante de un ser querido enfermo que te agota y nadie agradece. A veces sientes que caes, que tu manos tocan el fondo de tu propia realidad y que los que pasan a tu lado solo miran de reojo. Jesús abraza su cruz con la manos temblorosa para enseñarte que tu caída no son un fracaso definitivo.
El toca el polvo y se levanta para infundir en tu cansado el aliento necesario para dar un paso más hoy. Solo un paso más, tomando dos sobre si la parte más asfixiante de tu carga diaria. Señor, te rogamos por todos los que sienten que sus fuerza física y espiritual se han agotado. Por aquello que están a punto de rendirse bajo el peso de sus problemas diarios. Acércate a ellos, levanta su rostro de la tierra y alivia la opresión que ellos sienten en el pecho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén.
Quinto Misterio Doloroso, la crucifixión y muerte de Jesús al llegar al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí y a los malecor, uno a la derecha y otro a la izquierda. Observa la madera áspera levantada contra el cielo oscurecido. Escucha el sonido sordo del martillo. El clavo atraviesa la carne fijando sus manos y sus pies. Solemos mirar el crucifijo en nuestras paredes casi por costumbre, olvidando la asfixia de ese cuerpo colgado que lucha por cada respiración. El mundo no enseña que el dolor es un fracaso, que la cruz es el final de todo, pero mira sus brazos. Están inmovilizados, sí, pero permanecen abiertos de par en par. ¿Cuántas veces te has sentido así, completamente paralizado, atrapado en una situación que no puedes cambiar? Un diagnóstico irreversible, una pérdida que te vació por dentro? ¿O un error del pasado que te clava a la culpa constante? Intenta respirar, pero la angustia te comprime el pecho. Jesús no barra de esa cruz para demostrar poder. Se queda clavado allí, asfixiándose lentamente para acompañarte en tus momentos de mayor impotencia. Él entrega su último aliento para que tú, que hoy sientes que ya no puedes más, pueda exhalar esa carga inmensa. Él permite que su corazón sea traspasado para que tú puedas encontrar un refugio seguro donde dejar de luchar y simplemente descansar en su misericordia. Señor, te entregamos a quien sienten que han llegado al límite de sus fuerzas, a los que están clavados al sufrimiento físico o a un dolor del alma que nadie comprende. Dale la gracia de abandonarse en tus manos con la certeza de que tu amor es más fuerte que cualquier final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, Madre de Dios Iro, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Maria, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedicta tu eres entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y ella, sonora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos turos misericordioso y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto benedito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Iro, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejero, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clémente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espero de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne dévotion, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros.
Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de la Virgen, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Misericordia. Esa es la palabra que hoy resuena en el silencio de esta habitación, cuando doy a la cuenta del rosario resbalan calientes entre los dedos. Qué frágil somos. Bajo la mirada del cielo. Nos vestimos de fortaleza cada mañana. Salimos a empujar la vida con los puños apretados, actuando como si nada no pudiera quebrar, porque hay mesas que servir y duda que cubrir. Pero aquí, en esta quietud donde nadie no exige nada, sabemos la verdad. Sabemos cuánto escuece esa herida vieja que juramos haber cerrado, esa palabra humillante que te arrojaron hace tiempo y que todavía te roba el aliento cuando la memoria te asalta por la espalda. Hoy contemplamos los dolores profundos de Cristo. Vimos su cuerpo rendido en el polvo y su carne rasgada. Y al observarlo allí, humillado ante todos, descubrimos algo inmenso. Él no descendió al mundo a reclutar persona impecable. No te exige un corazón pulido ni un pasado sin mancha. Él busca tus manos, esas mismas manos sucias por la caída y entorpecida por los errores. A veces la cruz más pesada no es el daño que te han infligido los demás. La cruz más asfixiante es tu propia incapacidad para perdonarte a ti mismo. Te pone frente al cristal del espejo y te condena con una frialdad que Dios jamás emplearía contigo. Te castiga por no haber sido más sabio, por no haber tenido más tiempo, por esas decisiones equivocadas que hoy son apenas ceniza fría en tu bolsillo. Escucha el eco de este momento. Déjalo ir. Abre la mano y suelta esa piedra. El madero del Calvario absorbió toda esa culpa para que tú no tengas que arrastrarla un metro más. Deja que su ternura rompe esos rincones de tu vida que te da vergüenza mostrar a la luz. Si hoy tu pecho está encadenado al resentimiento hacia alguien que te traicionó, hacia alguien que tomó tu confianza y la pisoteó dejándote a solas, recogiendo los fragmentos, no te pido que le dé la razón a su crueldad. Te pido que entregui ese nudo negro y pesado a la manos perforada del Nazareno. El perdón no es un regalo para quien te ofendió. Es recuperar la llave de tu propia libertad. Es permitir que la sangre limpia del madero lave esa amargura que te está arrebatando el sueño y envejeciendo la mirada. Cierra los ojos un segundo más. Siente como ese peso invisible comienza a ceder, como resbala por tu espalda hasta tocar el suelo. Ya no tienes que fingir que eres de piedra. Eres alguien inmensamente amado que ha llorado lo suficiente. Descansa en él. Deja que el consuelo de la madre, que conoce bien lo que es sentir una espada atravesando el pecho, si el manto suave que te cubra esta noche. Mañana el sol volverá a salir, pero tú ya no caminarás a solas. La misericordia te ha rescatado. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. C'est nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Primal, Dios. Pedimos suplicante. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por acompañarnos en este Santo Rosario de hoy. Si esta oración ha traído un poco de calma a tu casa, te invito a suscribirte al canal Calma y Plegaria y activar la campanita para que recibamos juntos en la próxima madrugada.
Déjà en los comentarios tu intención, y si peso que hoy decide soltar para que todos juntos lo abracemos en nuestra fe. Que la paz inquebrantable del Señor se quede habitando en tu hogar.